Amén. ¿Cómo está, amada iglesia? Dios le bendiga. Para mí es un privilegio siempre el poder predicar, el poder ministrar la palabra del Señor. Es una responsabilidad grande porque nuestra cobertura, nuestros pastores depositan una confianza en uno, ¿cierto? Y uno se prepara, siempre está preparado, siempre tratamos de buscar y tratar de escuchar la voz del Señor para edificar al pueblo del Señor. Amén. Amén. Hace un tiempo atrás me tocó dar un mensaje que hablaba sobre el reino de Dios, un mensaje que en lo personal cambió mucho mi forma de ver las cosas en el Evangelio. Y quisiera poder retroalimentar o poner unas bases bíblicas en esta tarde para poder seguir y continuar aquel mensaje. Amén. Y dice la palabra en Hechos 1:2, dice que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, con pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Está hablando el Señor Jesucristo. Una vez que resucitó, se presentó delante de sus apóstoles y el Señor se dedicó durante 40 días a hablarles acerca del reino de Dios. Pudo haberles hablado cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de revelación, pero el Señor se enfocó en hablarles acerca del reino de Dios. Y para complementar, en Hechos 19:8, entrando Pablo, dice, en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí vemos que Pablo, discutiendo y persuadiendo durante 3 meses, hablándole a las personas del reino de Dios. Entonces, hay algo importante que debemos nosotros tomar atención aquí, porque habla de un tiempo prolongado de enseñanza acerca del reino del Señor. Y son cosas que debemos poner ojo, porque yo me pregunto y digo, ¿por qué Jesús se encargó o se dedicó a hablarles a los discípulos acerca del reino? ¿Por qué el apóstol Pablo dedicó 3 meses para hablar acerca del reino? ¿Por qué no habló de otra cosa, del evangelio de Cristo quizás, o hablar del bautismo de las aguas, o hablar de la adoración, cualquier otro tipo de cosa, pero se dedicó durante 3 meses a hablar acerca del reino de Dios? Y dice Lucas 12:30, dice, hablando de los afanes del mundo, hablando de los afanes y de las preocupaciones de una persona natural, ¿cierto? Pero dice aquí que todas esas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Cuántos son del mundo? Nadie del mundo, no escuché ninguna vez. ¿Cuántos son del reino? Amén. Pero dice que todas esas cosas buscan la gente del mundo, afanes, cosas materiales, cosas por las cuales la gente se preocupa. Esos tipos de cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe tus necesidades. Tranquilo, confía en el Señor. Él conoce tus necesidades. Amén. Pero el Señor enfatiza y dice, ante todas las cosas, ante cualquier situación, ante cualquier afán, ante cualquier cosa que tú te dediques a buscar, primeramente busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Y todas las cosas, todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que quizás estás anhelando, van a ser añadidas. Ahora usted me preguntará, ¿qué es buscar el reino del Señor? ¿Qué es el reino del Señor? Y la palabra reino viene del original basileia.
que significa propiamente realeza, reinar, significa gobernar, significa campo, significa ámbito. Entonces, el reino del Señor, si bien nos han enseñado que el reino es un lugar espiritual que nosotros podremos tener acceso cuando salgamos de esta tierra. Amén. Cuando salgamos de esta tierra, cuando se cumplan todas las profecías, cuando se acabe el tiempo y llega el tiempo del fin, nosotros reinaremos con el Señor para siempre en un cuerpo nuevo. Reinaremos con el Señor allá en los cielos y dice que Él será nuestra luz, que Él ya no existirá más el sol, ya no existirá más la noche, ya no habrá más llanto, ya no habrá más angustia. Amén. Porque reinaremos con el Señor. Pero ¿por qué Jesús dice en este tiempo que debemos buscar el reino? Cuando nosotros buscamos el reino, estamos buscando un campo que tiene mucho que ver con un territorio, pero a nivel en un significado espiritual. Tiene que ver con un ambiente, porque viene de la palabra ámbito, ambiente. Algo espiritual que nosotros con nuestros ojos naturales no podemos ver, pero con nuestro espíritu, si quizás pudiéramos pedirle al Señor que abriera nuestros ojos espirituales, podríamos ver todo lo que ocurre en ese mundo. Entonces, cuando dice que nosotros debemos buscar el reino, la palabra buscar significa adorar, significa complotar, significa pedir, procurar, querer, requerir, buscar, demandar. Y hay una palabra que destaqué ahí que dice adorar. Recién terminamos de adorar. Entonces, alguien que adora con un corazón genuino, alguien que adora en espíritu y en verdad, tiene la facultad de poder traer lo que está en el cielo a este lugar. Alguien que adora con un corazón genuino sin apariencias. Alguien que adora con integridad de corazón. Alguien que adora con una integridad, ¿cierto? En la cual Dios pueda ver aquella adoración y pueda decir, esa adoración es genuina, yo voy a descender al lugar donde esa persona está adorando. Buscar el reino tiene que ver con adorar. Aquel que adora atrae el ambiente del reino, atrae lo que está en el cielo y atrae el campo y se genera y se marca un territorio en el cual Dios puede descender y ahí pueden ocurrir cosas sobrenaturales. Recién estábamos adorando, estábamos declarando que el Señor era alfa, que era omega, que era santo. Y el Señor, cada vez que escucha una adoración genuina y real, Él desciende al lugar. Desciende al lugar con un objetivo: poder establecer el reino en este lugar. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que el reino del Señor está en este lugar? Y está aquí, y el Señor desciende y se establece con un objetivo. Dice Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios no tiene que ver con el estado de una persona. Aquí, para atraer el ambiente, para atraer el reino de Dios, para que se abran los cielos y el reino se establezca en un lugar, primeramente debe haber justicia en mi vida. Debe haber justicia, debe haber paz y debe haber gozo en el Espíritu Santo. Yo debo llevar una vida justa delante del Señor, pero no esa justicia humana, debe ser la justicia del reino. Dice la palabra que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Dice la palabra que nuestra justicia debe ser mayor a la de los fariseos. Pero dice aquí que la justicia de Dios, la justicia del reino, la paz, el gozo en el Espíritu Santo es un estado que nosotros debemos permanecer para mantener ese ambiente en nuestra vida. Y sea el lugar que vayamos, sea el lugar, ya sea nuestro trabajo, ya sea universidad, ya sea nuestra casa, ese ambiente de Dios tiene que seguirnos al lugar donde nosotros vayamos. No tan solamente debe quedar aquí. Aquí se desata
cosas gloriosas, se desatan cosas maravillosas. Pero aquello debe seguirnos a donde llegamos, debe ir a nuestros hogares. Pero tiene mucho que ver con la condición en la cual nosotros vivimos. Y aquí dice que el reino de Dios es justicia. Yo debo llevar una vida justa. Debo llevar una vida en paz para con Dios, paz para con mis hermanos. Debo provocar gozo en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda alegrarse con mi manera de vivir. Que el Espíritu Santo pueda decir, la vida de esta persona alegra mi corazón. Y que Él pueda dar testimonio al Padre y le pueda decir, mira, aquí está tu Hijo y Él alegra mi corazón. Yo doy testimonio de Él porque el Espíritu da testimonio al Padre de nosotros. Pero tiene que ver con una condición de nosotros. No tiene que ver con una forma, no tiene que ver con quizás tomar una guitarra y empezar a cantar. No, tiene que ver con una condición de vida. Si yo soy justo, si yo llevo una vida en paz para con Dios y para con mis hermanos, si provoco gozo en el Espíritu Santo, significa que el ambiente del reino está conmigo. Amén. Otra versión dice, en el reino de Dios la comida y la bebida no son importantes. El reino de Dios tiene que ver con agradarle al Señor y con la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Entonces mi vida, si agrada a Dios, traerá el reino de Dios aquí a la tierra. No sé si me doy a entender. Si mi vida es cómoda, si mi vida le provoca placer al Señor, Él puede mirar desde los cielos y decir, esa vida me provoca comodidad. Yo puedo descender y puedo establecer mi reino sobre esa persona. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos entender es que para entrar en el reino o para dar inicio, para provocar ese ambiente, debemos arrepentirnos. Miren lo que predicaba Juan el Bautista en su manifestación. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista podría haber dicho cualquier otra cosa o podría haber dicho, el reino de los cielos se ha acercado, escuchen. Pero él antepone algo primero, una condición. Arrepiéntanse, está diciendo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dice arrepiéntense? Porque para mantener y entrar en ese ambiente, primero debe haber un arrepentimiento en nuestra vida. Debemos examinar nuestra manera de vivir y decir, yo no puedo entrar en el ambiente del reino si yo vivo con mis costumbres quizás mundanas o las costumbres que yo tenía antes. No puedo mantener ese ambiente aquí si yo sigo viviendo de la misma manera que vivía antes. Dios nos ha transformado a cada uno de nosotros. Nosotros llegamos al Evangelio y Dios provocó un arrepentimiento y nuestra vida cambió. Por lo tanto, no debe haber volver atrás. Dice la palabra que el que supone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Por eso debe haber un constante arrepentimiento en nuestra vida para mantener el reino de Dios en nosotros, para mantener ese ambiente y que ese ambiente nos siga a cada lugar que nosotros podamos ir. Jesús también enseñaba y decía, desde que comenzó Jesús a predicar, desde que comenzó su ministerio, desde que dio inicio a su ministerio, el Señor empezó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La importancia de arrepentirse, la importancia de poder morir y decir, yo no puedo seguir viviendo de la misma manera, porque necesito el reino de Dios, necesito su reino, su ambiente, que gobierne mi vida y gobierne mi casa y que las cosas realmente cambien en nuestra vida. A través del mensaje nos vamos a dar cuenta de lo poderoso que es atraer el reino de los cielos a este lugar. El reino de los cielos es un ambiente espiritual que el hombre natural no puede entender, pero que el hombre espiritual lo puede entender. Pero ¿cómo entramos a ese ambiente? Por medio del arrepentimiento. No podemos seguir siendo los mismos. Debe haber un crecimiento, debe haber una evolución en nuestra vida, en nuestro caminar. No pueden pasar los años y seguir de la misma manera. Amén. Y dice, ¿en qué consiste el reino de Dios? Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras.
No consiste en palabrerías. Quizás yo puedo estar enseñando en este lugar, puedo estar explicando aquello, pero más que eso, el reino de Dios consiste en el poder, en el dunamis. El reino de Dios y el objetivo que Dios quiere para que establezca su reino aquí es que verdaderamente se manifieste el poder de Dios, la sobrenaturalidad que está en los cielos traerlos a este lugar y que de alguna manera el poder de Dios se manifieste aquí en la tierra. No podemos seguir de la misma manera. No podemos quizás seguir viniendo a la iglesia y que no ocurra nada. No podemos seguir viniendo a la iglesia y quizás establecer el reino, pero que el reino no pueda ejecutar nada, no pueda manifestar el poder. Los enfermos de alguna manera se tienen que sanar. Los esclavos se tienen que ir libres. Y no tan solamente hablando físicamente, sino también cosas del alma, del corazón, cosas de la mente, cosas que quizás te han tenido atado, te han tenido esclavizado durante años. El reino del Señor tiene el poder de libertad, de cambiar todas las cosas y cambiar un ambiente espiritual. Por eso es la importancia de nosotros traer el ambiente del reino y llevarlo al lugar que vayamos para que algo distinto vean en nosotros. Porque no sirve de nada vivir un evangelio en el cual vivamos de una manera natural. El evangelio se tiene que manifestar en poder. En poder, hermanos. Y cómo nosotros podemos ver el poder del reino ejecutado. Cuando nosotros si vemos la vida del Señor, el Señor era alguien que mantenía ese ambiente siempre. Nunca el Señor quizás salió de aquel ambiente. ¿Por qué usted me preguntará, el Señor Jesús mantenía aquel ambiente? Porque la manera de vivir de Cristo era una vida que tenía una cultura de reino. El Señor conocía lo que pasaba en los cielos, conocía la forma en la cual uno debía ser. Y esa vida el Señor la ejecutaba aquí, y por eso el reino de Dios se mantenía con Él siempre. Y por eso el Señor, una vez que predicaba, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego comenzaba a sanar. Luego comenzaba a liberar, porque el poder del reino, el ambiente del Señor era el reino en su totalidad, el poder ejecutándose. Y luego el Señor enseñándole a los discípulos, diciendo, Él les manda y le dice: ustedes yendo a predicar, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Posterior a eso, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios, dad de gracia, de gracia recibiste, dad de gracia. El Señor les dice y enfatiza y les dice a los discípulos: miren, ustedes van a hacer lo siguiente, van a predicar y van a decir que el reino de Dios se ha acercado. Aquello provocará arrepentimiento en las personas. Luego de eso van a poder sanar, van a poder limpiar y resucitar muertos y ejecutar la cantidad de milagros, hermanos. Dios quiere que nosotros hagamos esto. Dios quiere que nosotros ejecutemos este poder y que podamos sanar a los enfermos. Que si alguien viene enfermo, nosotros podamos orar y que esa persona de verdad se sane y que no se vaya de la misma manera. Otra señal que el Señor da, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu, ¿cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí? El Espíritu Santo viene a reposar cuando ve que el ambiente es el correcto. Si el Espíritu Santo no ve que el ambiente es el correcto, difícilmente venga a reposar. Él quizás se pueda contraer y no pueda ejecutar el poder del reino. Por eso es muy importante, amados hermanos, cómo nosotros vivimos el Evangelio. Es muy importante de la manera en que estamos pensando. Si estamos pensando igual que antes, si estamos escuchando las mismas cosas que antes, créame que aquí, si seguimos de esa manera, nada se va a ejecutar. Pero si hay una evolución, si hay una transformación, si hay un arrepentimiento, una metanoia, un cambio de mente, créame que el reino de Dios se va a manifestar aquí en la tierra.
y el Espíritu de Dios se establecerá y por el Espíritu de Dios echaremos fuera a los demonios. Porque ciertamente el reino de Dios ya estará aquí. Y yo creo que el reino del Señor está aquí. Lo creo en el nombre de Jesús y rogamos a Dios que nuestra vida sea agradable ante Él para que el reino pueda mantenerse y establecerse en el lugar y no tan solamente quedar aquí, sino que vaya con nosotros a donde nosotros vayamos y de alguna manera usted quizás hasta no haga nada. Solamente su presencia pueda provocar algo. Y eso pasa, hermanos. Kathryn Kuhlman decía que la gente no sabía cuándo iba a llegar, pero decía que ella, dentro de sus testimonios, pisaba la congregación y todos sentían la presencia, sentían el poder del reino. A ese nivel, yo digo, Señor, más que palabras, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder. Cuando estemos predicando, muchas veces con los hermanos de evangelismo predicamos, yo digo, Señor, Padre, hay palabras, Señor, hay mensajes que podemos dar, pero más que palabras, Señor, manifiesta tu poder, manifiesta el poder del reino, porque esta generación muchas veces demanda señal. Tiene que ver algo para poder creer. Aunque bienaventurados los que no han visto y han creído, pero es necesario manifestar el poder para que la gente pueda ver los milagros y dar testimonio del Dios vivo. Entonces, la palabra buscad el reino, como yo le comentaba, significa adorar. Pero también hay una palabra que dice ahí que significa complotar. Dice contra la vida. Y esta palabra en el tiempo en que yo leí, yo no la entendía mucho, pero después, entendiendo el significado, la palabra complotar tiene que ver con una conspiración y un acuerdo entre varias personas con el fin de derrocar un poder que ya se ha establecido. La Biblia me dice que la palabra buscar del reino tiene que ver con complotar, que viene de la palabra complot. Es una conspiración y un acuerdo entre varias o una o dos personas para poder derrocar un poder. Y esto es interesante porque lo que nos está queriendo decir el Señor es que cuando tú te determinas a buscar el reino, lo que estás haciendo es una conspiración, por llamarlo de alguna manera, pero en el sentido positivo, en una conspiración de tú y Dios para derrocar el poder de las tinieblas. Eso es lo que hacemos nosotros cuando buscamos el reino. Cuando nosotros buscamos el reino, nos ponemos de acuerdo con el Señor. El Señor reconoce a aquellas personas que buscan su reino y dice, Él está siendo entendido. Y está poniéndose de acuerdo conmigo porque es necesario que podamos derrocar los poderes de las tinieblas que gobiernan este sector, que gobiernan donde tú vives. Es necesario derrocar los ambientes y reinos de tinieblas que rodean quizás a lugares que tú debes ir, pero es necesario que tú busques el reino para que aquel poder sea derrocado. Mire, esto es estar alerta, hermanos, porque nuestra vida espiritual, nuestro evangelio, si más bien muchas veces nos relajamos, déjeme decirle que el reino de las tinieblas, ellos no descansan. El reino de las tinieblas constantemente está ejecutando y ideando planes para destruir tu vida. En este mismo momento nosotros podemos estar aquí o podemos irnos a algún lugar, pero el reino de las tinieblas está maquinando algún plan para poder dañar tu vida. Porque ellos no descansan. Ellos no descansan. Por eso la palabra dice que nosotros debemos estar velando constantemente y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Muchas veces cuando nos relajamos es cuando vienen las derrotas, porque no reconocemos lo que el enemigo está haciendo. Pero esta palabra es para que nosotros podamos estar alerta y ponernos de acuerdo con Dios y nosotros anteponernos a los poderes de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Por eso, dicho esto, con los 15 minutos que me quedan y con los fundamentos que pude dar, le llamé a esta palabra reino contra reino. ¿Por qué?
Porque el reino de Dios constantemente está sufriendo batallas, constantemente está siendo afrontado, pero el reino de Dios nunca va a ser derrocado, porque el Dios eterno es el reino, el rey. Y mire, Marcos 13:8 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, y estos tiempos ya lo estamos viviendo. Y dice Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Muchas veces no se entiende esta palabra porque dice que los violentos lo arrebatan. Pero este versículo habla de que el reino de Dios constantemente está sufriendo violencia. El reino de Dios, como yo lo comentaba anteriormente, nunca va a ser derrocado, porque es un reino espiritual. Es un reino que se establece cuando una persona adora, cuando una persona lleva una vida conforme a como el Señor quiere. Pero el reino de los cielos sufre violencia. Entonces las tinieblas saben que no pueden contra el reino del Señor. Y van a intentar, y van a intentar, y van a intentar acabar con aquello. Van a intentar conquistarlo, pero nunca van a poder. Pero ¿sabe con quién van a querer atentar? Contra el ciudadano del reino, nosotros. Por eso muchas veces nuestras luchas son difíciles, porque nosotros si nos ponemos a cuenta y empezamos a buscar el reino, las tinieblas automáticamente van a reconocer una persona de reino y van a querer atentar contra la vida de aquella persona. Por eso el reino de los cielos constantemente está sufriendo violencia y los violentos, el reino de las tinieblas, lo quieren conquistar por la fuerza. El evangelio, hermanos, si más bien es un camino hermoso, es un camino de batallas, es un camino de guerra, es un camino en el cual nosotros muchas veces vamos quizás a ser derribados, muchas veces vamos a ser desanimados, muchas veces. ¿Cuántos han sido derribados, hermano? ¿Cuántos han estado desanimados? Quizás hay muchos desanimados el día de hoy, pero déjame decirte que Dios viene con autoridad para levantarte y para que tú puedas seguir dando la pelea. A pesar de que el reino de las tinieblas se levante con fuerza en contra de tu vida, Dios te da la fuerza para que sigas avanzando. No has sido derrotado, no has sido derrotado. Si has caído, si te has caído, en el nombre de Jesús, levántate en esta hora. Levántate en esta hora y sigamos avanzando en el reino de Dios. Porque los violentos lo van a querer conquistar. Dice que desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo se le hace violenta, se le hace violencia y los violentos pretenden acabar con él. Otra versión dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. No es algo fácil. El reino de los cielos, y nosotros somos portadores del reino, ha ido avanzando, hermanos, pero contra viento y marea, contra viento y marea. Se ha puesto difícil el camino. Se ha puesto difícil el camino del evangelio porque las tinieblas, como le digo, se van a querer levantar en contra de tu vida. Pero nosotros, hermanos, Padre, nosotros, hermanos, tenemos a Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso en esta hora, el reino de Dios, la importancia de establecer el reino de Dios para que su poder se manifieste de aquí hacia afuera y no tan solamente este evangelio quede en palabras, sino también manifestarlo en poder, debemos avanzar contra lo que sea que se pueda levantar. Y dice, y los que se esfuerzan, ¿cuántos se están esforzando? Si has llegado cansado, si has llegado débil, si has llegado triste, de alguna manera te esforzaste a llegar a este lugar, es porque de alguna manera estás avanzando con el reino. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Aférrate al reino del Señor. Entonces, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. El diablo diciéndole a Jesús y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, hay un ambiente espiritual, hermanos, de reinos. Está el reino de las tinieblas.
pero Dios nos sacó de aquel reino. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero dice que todos los reinos de la tierra le pertenecen al enemigo. Porque a él ha sido entregado, y a quien quiera la doy. Y luego también le dice, si tú me adoras, diciéndole a Jesús, si tú me buscas, yo te las daré a ti. Pero el Señor no quiso. Amén. Por eso el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Cristo está en los cielos. Pero mire lo maravilloso que es esto. El Señor perfectamente pudo haberse reservado lo mejor, el reino para los tiempos finales. Y es así. Pero nos da la facultad de nosotros, por medio de la adoración y en una vida justa e íntegra, poder traer ese reino aquí en la tierra. Por eso el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Si no, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. El Señor le dice a Pedro en un momento, cuando el Señor lo quiere emprender, le dice Pedro saca su espada y corta la oreja de un alguacil. Y el Señor le dice, Pedro, guarda tu espada porque el que espada mata, espada morirá. Pedro queriendo hacer las cosas a su manera, queriendo hacer las cosas de manera violenta. Y el Señor le dice, Pedro, guarda tu espada. Le está queriendo decir, mi reino no es de este mundo. Tú vas a pelear de otra manera. Y dice, y entre todas estas cosas, hermanos, pude encontrar algunos reinos que quieren venir a influenciar a la iglesia. Y no me voy a detener mucho acá, pero voy a nombrarles solo algunos. Por ejemplo, el reino de Babel. Es un reino que de alguna manera va a querer traer confusión a tu vida. Es un reino que de alguna manera con su cultura, ¿cierto? Con sus costumbres va a querer sacarte, o quizás no sacarte porque ya fuimos trasladados al reino de la luz, pero quizás va a querer contaminar tu vida para que tú no puedas establecer el reino en este lugar. Ese reino de alguna manera viene constantemente a traer confusión, pero en el nombre de Jesús declaramos claridad sobre nuestra vida, declaramos claridad sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestras esposas, de claridad en la iglesia, que reprendemos toda confusión que quiera venir, toda confusión que quiera traer desorden a la iglesia. Otro reino que también pude ver, que es el reino de Esbón, que significa la inteligencia o la razón. Y esto tiene mucho que ver con la inteligencia humana. Cuando damos facultad a nuestras fuerzas o a nuestra razón, cuando valoramos más la inteligencia humana que la inteligencia que Dios nos pueda dar, cuando valoramos más mis capacidades que lo que Dios pueda darme, esa es una influencia de ese reino. Si alguien quizás se ha sentido de esa manera, si alguien quizás está sintiendo que por medio de sus capacidades puede lograr las cosas, déjeme decirle que quizás no es malo, porque como seres humanos tenemos y adquirimos capacidades, inteligencia. Pero ya jactarnos de aquello nos hace ser influenciados por este tipo de reino. Y este reino lo que hace es contaminarnos a tal grado de que quitemos todo merecimiento a Dios de lo que Él nos da para enaltecer nuestras capacidades humanas, nuestra inteligencia humana, nuestra razón humana, que tiene mucho que ver con el humanismo, que prevalece la razón por sobre la fe, la dignidad humana por sobre la dignidad divina. Otro reino que también viene a contaminar es el reino de Asiria, que pertenece a la influencia del anticristo, que tiene mucho que ver con el engaño, que mucho que ver con la idolatría y la adoración hacia el hombre. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos es la idolatría dentro de las iglesias. En la adoración al hombre, muchas veces la idolatría a pastores. El pastor ha sido muy enfático en que cuando ellos no están, por lo general la membresía de la iglesia disminuye. Y eso es una señal de idolatría. Puede sonar muy fuerte, amados hermanos, pero eso es una señal de idolatría.
Y eso es porque el reino de Asiria de alguna manera avanza y el reino de Dios está retrocediendo. Pero en esta hora Dios es bueno porque estamos exponiendo este reino para que toda idolatría que se quiera establecer aquí en la iglesia sea reprendida en el nombre de Jesús. Y es importante quizás si hemos sentido aquello, arrepentirnos para que el reino de Dios prevalezca sobre todo reino que quiera establecerse en este lugar. Porque aquí, hermano, lo que debe prevalecer es el reino de los cielos y ningún otro reino. El engaño, la idolatría, la adoración hacia el hombre. Y otro reino que encontré que me impactó, que es el reino pecador, si ahí lo puede buscar en Amós 9:8, que dice que este reino yo lo vi manifestado en este capítulo cuando Jesús va, si alguien me puede ayudar, Nazaret. A Nazaret, si es que no me equivoco. Dice que Jesús va a Nazaret y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El reino pecador, hermanos. ¿Por qué? Usted se preguntará qué tiene que ver el reino pecador con aquello. Mire, la palabra escandalizar dice incitar a pecar, a la apostasía o al desagrado, hacer caer, ofender y poner tropiezo. Alguien que está siendo influenciado por el reino pecador es alguien que pone tropiezo quizás en los demás. Es alguien que te llama a pecar, es alguien que con una palabra te seduce y te sientes atraído por el pecado. Ese es el ambiente del reino pecador. Y no tan solamente, ¿por qué me impactaba tanto? Porque muchas veces se ve ese reino influenciado en personas dentro de la congregación. Porque mire, dice que cualquiera que haga tropezar, incitar a pecar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Este reino, hermano, es el reino pecador, donde tú vas y quizás viene una persona y te hace tropezar, donde tú vas y viene una persona y te hace caer, te invita a esto y de alguna manera te trata de seducir, una persona influenciada por el reino pecador, una persona que trae esa cultura de reino. Que Dios nos ayude a identificar, hermano, que Dios nos ayude a identificar donde quiera que vayamos, a identificar lo que nos está rodeando. Porque tenemos luchas, no tan solamente con el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas, esta palabra nos da luz de que hay muchos reinos que funcionan en unidad para poder derrocar a las personas que manifiestan el reino del Señor. Por eso muchas veces la vida del evangelio se torna muy difícil, porque los reinos de tinieblas se levantan en contra de nosotros para hacernos caer y retroceder. Y este es un reino peligroso, hermano, el reino pecador, que de alguna manera se provoca un ambiente de pecado, hermano, que provoca que tu cuerpo sea despertado para que tú vuelvas a caer y a pecar y a pecar y a pecar y te transformes en un ciudadano de ese reino. Pero el Señor es bueno y nos quita y nos arranca de aquello. El objetivo de las tinieblas es traer división a la iglesia. El Señor le dice a los fariseos que estaban diciendo blasfemias en contra de él. Porque el Señor estaba liberando y decían ellos que no echa fuera a los demonios sino es por Belcebú. Pero el Señor dice en ese momento, ¿cómo yo voy a echar fuera a los demonios por Belcebú si Satanás no puede echarse fuera a él mismo? Y ahí el Señor dice que un reino dividido no puede prevalecer. Por eso las tinieblas, ellos, hermanos, se unen, hermanos, a pesar de que se odian, pero se unen con el fin de derrocar nuestra vida. Y quieren traer también división a la iglesia, porque saben que de esa manera un reino cae. Un reino dividido no puede prevalecer. Por eso muchas veces vemos divisiones en las iglesias, porque las tinieblas son tan astutas a tal punto de traer división y derrocar una iglesia, derrocar aquel reino. Pero nosotros estamos unánimes. ¿Cuántos están unánimes unos con otros?
Este es el tiempo, hermanos, de dejar toda apariencia y todo muro de división. Este es el tiempo de unirnos como hermanos, como iglesia. No nos conocerán por ser violentos a la manera de Pedro, como él pensaba que iba a ser. ¿Saben por qué nos conocerán? Por amarnos los unos con los otros. Por eso seremos conocidos. Pero lo que quiere el enemigo y lo que quiere traer el reino de las tinieblas es división en la iglesia. Y bueno, terminando con esto, esto es una palabra que quiero que traiga fortaleza a su vida. Hemos conocido que traer el reino a este lugar tiene que ver con una condición de vida, con un estado en el cual nosotros debemos permanecer. Constantemente, como decía, debe haber un arrepentimiento. Si es necesario arrepentirnos el día de hoy para que el reino de Dios se pueda establecer en esta tierra, debemos hacerlo. Pedir ayuda al Espíritu Santo y que conmueva nuestro espíritu y nos muestre todos nuestros errores y poderle pedir perdón al Señor de nuestros pecados. Todos pecamos, hermano. Todos pecamos. Y este es el momento para poder pedirle perdón a Dios. Pero también esta palabra es para fortalecer tu vida. Para que si estás viviendo tribulación, si estás viviendo persecución, si estás viviendo quizás un proceso, si estás viviendo dificultad, déjame decirte que el reino de Dios está avanzando en ti. Porque de alguna manera el reino de las tinieblas han reconocido que está manifestando el poder del reino, que quiere manifestar el reino del Señor. Y el objetivo de Cristo es poder manifestar su poder. Pero es necesario, hermanos, es necesario traer el ambiente, traer el reino de Dios, no tan solamente aquí, sino llevarlos a nuestros hogares, a todo lugar. Donde tú estés, que se sanen los enfermos. Donde tú estés, que se levanten los paralíticos. Que las personas que están cautivas, algo pueda ocurrir en el ambiente espiritual. Dice esta palabra, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Manifestar el reino, hermanos, provocará padecimiento. Y esto quizás no es una palabra que traiga consuelo o una palabra que provoque aleluyas. Porque traer el reino del Señor provocará padecer. Porque el reino de las tinieblas se levantarán. Pero créeme que saldrás victorioso en el nombre de Jesús. Saldrás victorioso en el nombre de Jesús y valdrá la pena establecer el reino de Dios aquí y no vivir un evangelio cómodo, no vivir un evangelio liviano. El evangelio hay que vivirlo, hermano, y hay que vivirlo con poder. Ya basta de palabrerías, basta de vanas enseñanzas. Hay que manifestar el reino de Dios y que se manifieste el poder de Cristo en este lugar. Se debe manifestar el poder de Dios porque Dios lo anhela. Dios quiere establecer su reino, no tan solamente que sea una visitación a este lugar, sino que establecerse aquí y que se pueda ir ese ambiente junto contigo a donde tú quieras que vayas. Pero tiene un precio y es el padecimiento. ¿Por qué? Porque las tinieblas reconocen a las personas que le buscan el reino. Pero déjame decirte que Dios te guarda. Dios guarda y protege a los suyos. El reino de Dios, a pesar de todo, va a seguir avanzando con poder, hermanos. Si nosotros somos precursores de aquello, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y es nuestra responsabilidad venir y traer el reino a este lugar. Es nuestra responsabilidad vivir una vida santa, una vida íntegra delante del Señor y poder establecer el reino. No podemos seguir pecando, hermanos. No podemos seguir viviendo una vida como antes, sino debemos seguir siendo transformados para poder que el Señor pueda establecer su reino en este lugar. Porque el Señor quiere manifestar su poder a todas las personas.
Esto demuestra que en verdad Dios es justo y que los está haciendo merecedores de su reino por el que ahora sufren. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Hermanos amados, quisiera pedirle que se pueda poner en pie. La palabra nos enseña de que hay 3 niveles de reino, o 3 niveles de, por llamarlo de alguna manera, de estar en el reino. Si nosotros nacemos de nuevo, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que veremos el reino. Si nacimos del agua y del Espíritu, ya tenemos entrada al reino. Pero aquí la palabra me enseña que por medio de las persecuciones y muchas veces las tribulaciones, seremos merecedores del reino. Los ladrones, los avaros, los fornicarios, los afeminados y otras cosas más que Corintios relata, dice que aquellos no heredarán el reino. La palabra dice que los bienaventurados, los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ser pobre del espíritu es ser necesitado de Cristo. Pero Dios también nos da la oportunidad de poder establecer el reino el día de hoy en esta tierra. De poder traer ese ambiente por medio de una vida genuina en adoración. Poder traer lo que está en el cielo por medio de una vida santa e intachable delante de sus ojos. Con el único objetivo de que Él pueda, por medio de nuestra vida, manifestar su poder y traer sanidad a las personas enfermas. ¿Cuántas personas han venido enfermas y no se han podido sanar porque el reino de Dios no se ha podido manifestar? Es nuestra responsabilidad y nuestra manera de vivir, y por nuestra manera de vivir, que el reino de Dios se pueda manifestar en esta tierra. Y esto es para mí, hermanos, que esta palabra yo la he venido escudriñando y pidiéndole perdón al Señor por vivir quizás una vida a mi manera, por tener cosas contra hermanos, por tener cosas contra tal persona, y pedirle perdón al Señor si he sido de una manera. Y este es el momento de arrepentirnos para poder tener entrada al menos al reino. Porque el Señor quiere usar tu vida para salvación de los demás. El Señor quiere usar tu vida, que por medio de tu vida se pueda manifestar el poder, el dunamis del reino de los cielos. Y poder traer ese ambiente, y que ese ambiente no se vaya, sino llevarlo hacia tu hogar. Y donde tú vayas, las personas que no te conocen puedan decir, Él tiene algo distinto. Esta persona carga con algo y yo lo quiero. Y que por medio de tu vida puedan venir muchas más personas a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Tú nos muestras, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que hay que pagar un precio, que hay que morir a nosotros, Señor. Y cuesta, Señor, morir a nuestra humanidad. Cuesta morir a nuestro yo, Señor. Cuesta doblegar nuestro orgullo. Cuesta, Señor, decir que obedecer a tu mandato, Señor. Porque hay carne aquí, porque hay vida humana aquí, porque hay humanismo, Señor. Pero tú nos estás llamando al arrepentimiento, Señor, para poder establecer tu reino en este lugar. Tú nos estás llamando al arrepentimiento, Señor, para usar nuestra vida y dejar de pensar en nosotros, Señor, sino pensar en los de afuera, Señor. En familia que aún no te conoce, Señor. En hijos que aún no han llegado a la iglesia.
en personas que necesitan escuchar tu palabra, Señor. Nos hemos encerrado en 4 paredes, Señor. Nos hemos encerrado, Señor, en 4 paredes viviendo una vida cómoda. Por eso tu reino y el poder no se manifiesta. Porque nuestra vida, Señor, quizás no es agradable a ti, Señor. Porque tu palabra me enseña que si yo llevo una vida agradable ante tus ojos, tu reino viene a este lugar y tu poder tiene el poder de manifestarse, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en esta tarde. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona si con nuestras costumbres, Señor, adquirimos, Señor, costumbres vanas de otros reinos, Señor. Mentiras, si hay mentira en nuestra vida. Quita la mentira, Señor. Quita el pecado de nuestra vida, Señor. Renunciamos al pecado, Señor. Renunciamos a la apariencia, Señor. Renunciamos a una vida falsa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Y tu palabra dice, ser santo como vuestro Padre es santo. Como tú eres santo, Señor, debemos ser santos. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque el reino de Dios es gozo en el Espíritu. Y perdónanos si no hemos provocado gozo a tu corazón, Señor. ¿Cuántos milagros quizás hemos perdido, Señor? ¿Cuántas sanidades quizás no hemos visto, Señor? Pero hoy es un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Hoy es el tiempo, Señor, es un nuevo tiempo de poder manifestar el poder de tu reino. De poder traer ese ambiente tan hermoso que está en los cielos. Y no tan solamente aquí, sino llevarlos a nuestros hogares, Señor. De poder decir que a donde lleguemos, que las tinieblas tienen que huir porque somos ciudadanos del reino de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos. Queremos ser ciudadanos del reino. Danos la fuerza, Señor. Danos la fuerza, Señor, para avanzar cada día, Señor. Si la cosa se pone difícil, danos la fuerza, Señor, para avanzar. Si se pone dificultoso, Señor, si vienen pruebas, Señor, no te pedimos que las quites, Señor, no. Te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza para avanzar. Danos la fuerza para avanzar, Señor. Danos la fuerza, danos la fuerza. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Te bendecimos. Gracias, Señor.